Okay. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su webinar el día de hoy con el tema que nos acompaña aquí el licenciado Alberto Guerra, un tema muy interesante para el cual le pido a nuestro coordinador de zona de Red Focin, Eduardo Vela, proceda a hacer la presentación. Bienvenidos sean todos ustedes a nombre del secretario Javier Lizárraga Mercado y nuestra subsecretaria Moraima Yacine. Bienvenidos. Adelante, licenciado Vela. Muchas gracias, amiga Pati. Buen día para todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, pues en una sesión más de webinar. Bienvenido, Alberto Guerra, siempre un gusto verte, amigo. Fiel de los principios de aquí de la Secretaría, ayudándonos siempre en Red Focin y estando capacitando a las personas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de finanzas personales y la microempresa familiar. Con el permiso de Alberto y de los participantes, pues me gustaría platicarles un poquito del tema de lo que viene siendo la semblanza profesional de Alberto, un buen amigo que ha estado colaborando durante mucho tiempo ya con Red Focin, con la Secretaría de Economía, además de llevar a cabo las jornadas financieras que antes de la pandemia pues eran presenciales, pero como ya lo sabemos hoy, tenemos que adecuarnos a las nuevas medidas y seguimos trabajando y capacitándonos ahora con otras herramientas, ¿no? Alberto Guerra pues tiene una maestría en Mercadotecnia en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey 2016, una maestría en Ciencias de la Administración con acentuación en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México en 1994 y tiene una licenciatura en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, aquí en el Campus Sinaloa. En sus especialidades pues, tiene diseño e impartición de cursos de capacitación. 2009 obtuvo la certificación para impartir cursos de capacitación de manera profesional. Tiene un certificado como instructor por NAFIN en los programas Forma tu microempresa y Consíguete Crédito en 2009. Diseño de planes de negocios gestionando apoyos por FONAES, INAES e incubadora de ITES. Diseño de modelos de comercialización y elaboración de manuales de operación comercial. La actividad que tiene Alberto actualmente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, pues fue director de vinculación en la academia de 2017 a la fecha. Es director de la carrera de Mercadotecnia y Comunicación y licenciado en Administración hasta 2015. Es instructor de temas de comercialización, emprendimiento y empresa familiar de 2000 para acá. Tutor de la incubadora del ITES Campus Sinaloa de 2010 a la fecha. Es consultor también dentro del Centro de Empresas Familiares del ITES Campus Sinaloa de 2010 a la fecha. A lo largo de 7 años, Alberto Guerra ha colaborado a nivel gerencial en empresas de Casa Ley, en donde ha estado trabajando con proyectos de consultoría y capacitación en diferentes empresas de la localidad, en temas de comercialización y empresas en cuanto a sus ventas, destacando Construrama, Sucarnes, Grupo Ceres, Ganader en temas de comercialización y ventas. De igual forma, incubadoras de empresas Emprenser, entre otras. Ha podido colaborar en el desarrollo de modelos de comercialización y análisis de proyectos fundados por CONACYT como comercializador. El Dorado, Grupo Garbica, Los Nachos de los Mochis. Durante los últimos 8 años se ha tomado diversas capacitaciones para fortalecer sus habilidades de tus familias empresariales, tanto en el programa de certificación de consultores en empresas familiares, como los Business Family Foundation de Canadá. Adicionalmente tomó cursos de actualización en actividad de consultoría para pymes. Como lo antes mencionado, pues sabemos que Alberto es una persona sumamente capacitada que nos ha estado brindando las herramientas para poder desarrollar diferentes medidas durante las empresas. Depende también las capacitaciones que nos ha dado, nos ha podido ayudar para que se utilice un crédito de mejor manera en una empresa, para poder saber cómo desarrollarla de la mejor manera, ¿no? Entonces yo les agradezco a todos a todas y todos que nos estén acompañando el día de hoy. Esa fue un poco de la semblanza de Alberto, de lo que se ha venido desempeñando los últimos años, de lo que tiene ya su reconocimiento. Pues me gustaría que ya Alberto ya entrara en materia para que nos ilustre un poco, ¿no? Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Sí, es un gusto estar, como siempre, aquí con los programas de apoyo de Red Focin en la Secretaría de Desarrollo Económico.
Siempre lo digo yo cuando me invitan a una plática de este tipo, que a pesar de haber trabajado en dos grandes compañías en el estado, como son Casa Ley y Su Carne, yo encontré de alguna manera, creo que un poquito el propósito de la capacitación muy orientado a las pequeñas, a las micro y pequeñas empresas. A partir del 2002 que salgo yo de Su Carne, inicio mi proyecto de desarrollo en este entorno, donde me certifiqué con NAFIN para algunos programas. Y en el tiempo, pues la verdad que tengo la oportunidad de trabajar distintos proyectos, ¿no? Ahorita lo que voy a platicar con ustedes, en el inter que comparto pantalla, lo que quiero platicar con ustedes va muy orientado a una especie de, yo lo quiero ver como una secuencia de cosas que hemos venido trabajando con la Secretaría a partir de las invitaciones que me han hecho. Hice una pequeña reseña de las 4 oportunidades que he tenido, bueno, 4 temas que he tenido oportunidad de platicar, porque los voy a ligar en este tema, ¿no? Primero, como bien decía Eduardo, la parte de cultura financiera, donde hablamos acerca del crédito, su importancia, para qué nos va a servir y los riesgos que implica tomarlo. Posteriormente, tuve la oportunidad de una pequeña charla sobre las empresas de sobrevivencia, que está muy ligado a un negocio que tiene donde el dueño es el operador, más que el director es el operador, y tiene ligado los ingresos del negocio con los ingresos de la familia. Después tuvimos la oportunidad de dar una plática sobre el nuevo consumidor, donde hablábamos de los cambios que se estaban dando en el mercado y la manera en que afectaban a las empresas. Y finalmente la última, que ya empecé a meter un poquito más con el tema de finanzas, hablamos de la relación tan importante que hay entre la empresa, la familia y el dinero. Y ahí dimos algunos tips sobre la importancia de tener identificadas estas variables y entender que en una empresa, una microempresa, hay un reto muy grande de poderla separar para permitir que el negocio crezca. Algo que yo manejo mucho y trato de ejemplificar en las pláticas es, muchos negocios cuando nacen son negocios como si plantáramos un árbol frutal, un limón, un mango. O sea, son negocios, al igual que el árbol, que no nos van a dar fruto en el primer año. Sin embargo, tenemos que generar las condiciones para que este proyecto pueda crecer. Sin embargo, y lo voy a tocar más adelante, en el negocio microempresa, cuando nacemos, es muy complejo separar la parte familiar de la parte del negocio. Y sobre eso quiero platicar el día de hoy y lo voy a ligar con la parte de finanzas, con un ejemplo que me tomé la libertad de crear a partir de un prestador de servicios que conozco, que me compartió de alguna manera su semana promedio, voy a decirlo, de ingresos, y esto lo voy a tratar de ejemplificar, creo que nos va a servir para clarificar algunas ideas, ¿no? Titulamos la plática de finanzas personales y la microempresa familiar porque, como comento, muchas microempresas son familiares, y son familiares no nomás porque opera la familia, sino porque impactan en el desarrollo de la familia. Y finalmente las finanzas, pues es una rama que nos va a servir para administrar los recursos. Sí, entonces el objetivo que persigo con esta plática básicamente va orientado a que ustedes puedan identificar y separar de alguna manera los ingresos y los gastos del negocio de la familia, de tal forma que les permita reconocer el potencial real que tiene su empresa y de qué manera esta empresa nos va a ayudar a mejorar financieramente a la familia. ¿Sí? Entonces, eso es el objetivo de esta charla. Espero poder cumplir con él, y para eso voy a iniciar con algunas definiciones que creo importantes, ¿no? Y la primera de ellas es definir lo que decíamos ahorita, empresa familiar. La empresa familiar, algunos la definen como aquella organización que se planea ser heredada, perdón. Es decir, una actividad empresarial que se pretende heredar a un miembro posterior de la familia. Una definición más formal, podríamos decir lo que es una empresa que está organizada, controlada y operada por los miembros de una familia. No importa el tamaño de la empresa. Puede ser una micro o puede ser una gran empresa. ¿Sí? El chiste es quién controla y dirige la operación. Walmart, Casa Ley, empresas de ese calibre son familiares, porque las operaciones y las decisiones del negocio las toma la familia y está planeada para ser heredada. ¿Sí? Llegó el punto en que ya se pueden heredar. ¿Sí?
Por otro lado, y aquí voy a hacer ahorita un poquito mención, la clasificación de empresas que hace la Secretaría de Economía para efectos de programas de apoyo son, como vemos en la pantalla, micro, pequeña y mediana. Y ahorita me quiero centrar mucho en la micro, ¿sí? Aunque lo que voy a comentar aplica para todas, en función del esquema que la empresa maneje. Lo que quiero comentar ahorita es una microempresa que cualquier giro tiene hasta 10 colaboradores y de acuerdo a la Secretaría debe tener ingresos no mayores a 4 millones de pesos. ¿Qué significan 4 millones de pesos si me los llevo a términos de ingresos mensuales? Significa que ese negocio genera 330,000 pesos más o menos al mes. ¿Sí? Si yo me quedo como negocio con un 10% de utilidad neta, quiere decir que yo estoy generando al mes 30,000 pesos de utilidad neta, quitando todos los gastos de operación, mis impuestos y todo lo que hay que cubrir. Pero aquí viene la parte interesante, ¿sí? En estos gastos de operación que tiene mi negocio, ¿están incluidos mi sueldo como negocio, como empleado, vamos a decirlo, como directivo, o no está incluido? En una encuesta, más que en un estudio, en una encuesta que hago o que hice en algunos proyectos, cuando doy capacitaciones, generalmente hago una pregunta y cuando estoy en las charlas presenciales hago una pregunta. ¿Quién de ustedes se tiene un sueldo asignado en el negocio? Esa pregunta respóndensela ustedes. Y si tienes empleados, hermanos, tienes empleados, hijos o la esposa, también tienes que incluirles un sueldo. ¿Sí? Históricamente la respuesta fluctúa entre que alrededor del 65% de las personas que están en las pláticas no tienen un sueldo asignado. Entonces, vamos suponiendo que esos 300,000 pesos, que me quedan 30,000 al final del mes, suponiendo que siguiéramos con este ejemplo de esta microempresa que está en el tope máximo, pues resulta que me quedan 30,000 pesos mensuales de utilidad de negocio. Pero como no tengo sueldo, ¿a dónde creen que va a parar esa utilidad del negocio? En la mayoría de los casos va a parar a la familia. Y si ese mes tuve 15,000, pues los 15,000 se quedan, o los 10,000. Entonces, lo que quiero ejemplificar con esto es que es complicado separar estas dos variables. Ahorita voy a explicar por qué. Lo tocamos ya anteriormente en una charla de empresa familiar, pero quiero volver a insistir en estos elementos porque normalmente las empresas empiezan a cuestionarse algunos asuntos de empresa y familia cuando empieza a haber problemas. No cuando el negocio está operando bien, cuando empieza a haber problemas de flujo de dinero, que los hijos crecieron, que se están incorporando al negocio, que están en condiciones de generarnos mayor gasto porque van a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una empresa, en un sistema de la empresa familiar, antes de entrar a la parte de finanzas propiamente, ¿sí? Tenemos tres relaciones que están muy ligadas. El primero es la familia, obviamente, ¿no? En mi empresa nació, la mayoría de las personas a las que les he preguntado en los temas, en los talleres es, ¿por qué nace tu empresa? Porque quiero mejorar el nivel de vida de mi familia. Quiero mejorar los niveles de ingreso, quiero mejorar las condiciones por las cuales estamos viviendo. Entonces el negocio nace para darle a la familia un mejor nivel de vida, ¿sí? Y eso es muy, muy bueno, yo creo que para eso existe. Pero ahí corremos el riesgo, lo que comentaba en alguna plática, que hablaba, de convertirnos en una empresa de sobrevivencia. ¿Qué significa ser una empresa de sobrevivencia? Significa que mi negocio está constituido única y exclusivamente para mantener el nivel de vida de mi familia y mejorarlo. No estoy pensando en darle una estructura a esa actividad que actualmente tengo, al menos no de corto plazo. Y eso nos puede llevar a negocios que tengan 15, 20 años y el dueño sigue siendo el que toma todas las decisiones del negocio. No permite que nadie se meta con él, no incorpora a nadie, no está desarrollando personal, no invierte en tecnología, de tal manera que ese negocio está sujeto al dueño. Si al dueño le pasa algo, el negocio se va a morir. Por eso le llamo yo empresas de sobrevivencia, ¿sí? Por otro lado, una vez que yo logro en un ejercicio separar la familia de la empresa, es decir, reconozco que la empresa es un ente, o un hijo voy a decirlo, y mi familia es otro ente, surge un tercer elemento que es precisamente la propiedad.
Y la propiedad, tengo que reconocer que la propiedad tiene que ver con quién es dueño de la empresa o quién es dueño de activos, ¿sí? De la familia y de la empresa. Entonces, ahí tenemos que empezar a hacer separaciones que nos permitan identificar hacia dónde se van a ir los recursos. ¿Sí? Entonces, esto lo quiero utilizar como punto de arranque porque uno de los grandes retos que yo he identificado con las microempresas y con los emprendedores es precisamente reconocer esa variable. ¿En qué momento me tengo que separar? ¿En qué momento tengo que administrar mi empresa como algo independiente? ¿Y en qué momento me tengo que poner sueldo? Oye, pero es que mi negocio ahorita no me da para pagar. No pasa nada. Pero sí tienes que evaluar el negocio. Porque si el negocio en un lapso de tiempo determinado no te da un sueldo, cuidado, porque quiere decir que a lo mejor no estás en el negocio correcto o no estás haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, empezamos por definir los elementos del entorno de una empresa familiar. Por otro lado, vamos a hablar de finanzas. Y finanzas es una definición que yo creo que todos estamos familiarizados con ella, y no es otra cosa más que una parte de la economía que nos ayuda a entender y analizar la forma en que obtenemos y usamos el dinero de manera eficiente o eficaz. Sea un individuo, una organización, o un ente de gobierno. ¿Sí? Me enfoco a la parte financiera, a la parte del dinero. Si lo veo como una empresa, bueno, pues administro los activos, las compras, los terrenos, el local, las ventas, ¿sí? Ahora, si lo veo como familia, también tengo que reconocer que hay una variable dentro de las finanzas que se llaman finanzas personales. Y esas finanzas personales tienen que ver con la forma en que nosotros ganamos dinero, planificamos el uso del dinero, lo gastamos y lo ahorramos o lo invertimos. La mayoría de las personas asalariadas, su única fuente de dinero, la única fuente de ganar dinero es a través del sueldo que perciben. No hay otra fuente. A ellos es muy fácil planear cuánto van a estar recibiendo al mes o a la semana. Pero tienen que planificar sus gastos para poder saber si van a tener sobrantes o van a tener faltantes de dinero. Y si van a tener faltantes, ¿cómo los van a cubrir? Por eso existen los créditos al consumo. Sin embargo, cuando una persona utiliza los créditos para el consumo como una norma, nunca va a salir de estar debiendo dinero. Y probablemente su nivel de vida y su nivel de estrés no sea el adecuado. ¿Sí? Entonces, hay un elemento importante en los negocios y en la vida personal que significa invertir o ahorrar. Por ahí alguien me decía en alguna ocasión, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? ¿Sí? Ahorrar es separar dinero en el presente para destinarlo a un gasto futuro, pero no me permite generar mayor valor, que no sea el adquirir algo al futuro. Unas vacaciones, por ejemplo, estoy ahorrando para irme de vacaciones. Mientras que invertir dinero significa separar dinero y asignarlo a alguna actividad que me va a permitir replicar ese valor del dinero. Lo meto en un negocio, invierto, como se dice, con alguna empresa que está operando, lo pongo en una cuenta que me dé algo de rendimiento, si es que ahorita los bancos dan rendimientos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, diferenciar el ahorro de la inversión. Y por otro lado, también separar la diferencia entre el gasto. Gasto es generar destinar el dinero a algo que va a tener, me va a generar un beneficio finito. Es decir, yo gasté en unas vacaciones. El dinero me duró lo que las vacaciones. ¿Sí? O yo gasté en el pago de la luz. Bueno, el servicio se acaba cuando se acaba el periodo por el cual estoy pagando la luz. Mientras la inversión es algo que me va a dar frutos al futuro, como lo que están haciendo la mayoría de ustedes, bueno, todos ustedes a través de iniciar un proyecto empresarial o de tener operando un proyecto empresarial. Entonces, dicho esto, me voy a ir de una manera directa ahorita a tratar de comparar estados financieros básicos claves que toda empresa debe de tener y que también aplican en la vida diaria. Voy a hacer comparativos que nos permitan llegar a entenderlos y poderlos separar y a la vez unir, ahorita vamos a ver dónde se unen, para facilitar las tomas de decisiones, tanto la parte familiar como la parte de negocio. ¿Sí? Voy a hablar de 3 estados financieros claves en cualquier empresa. Estado de resultados, balance general
y flujo efectivo. ¿Sí? Muchos de ustedes seguramente sus estados financieros están diseñados con un enfoque fiscal. Todos los que están dados de alta, seguramente sus estados de resultados arrojan información con carácter fiscal principalmente. ¿Por qué? Pues porque la mayoría buscamos pagar los menos impuestos posibles. Y hacemos todo ahí una serie de estrategias que nos permiten reducir ese pago de impuestos. Y no está mal. No voy a decir que eso esté mal. Pero yo sí tengo que tener una herramienta que me permita separar la parte familiar de la parte de negocio. ¿Qué digo fiscal? Pues resulta que compré un vehículo y lo puse a nombre de la empresa, pero lo trae mi esposa. O los gastos de gasolina del carro los meto a nombre del negocio. Y está bien, simplemente yo tengo que determinar realmente cuánto va para el negocio y cuánto va para, para mi familia, que es la parte que yo le llamo sueldo. Este ejercicio que vamos a platicar ahorita, yo lo he hecho con con algunas empresas que no se asignan sueldo, pero ahora pues, simplemente les hago la pregunta, a ver, ¿qué gastos personales te cubre la empresa? Pues obviamente salen todos colegiaturas de los niños, las vacaciones, el carro, la casa, etc. Y ahí le buscas la manera de manejar. Bueno, suma todo eso y ese es tu sueldo al final. Si no te has asignado una partida de sueldo, todos los gastos que te cubre tu casa es tu sueldo. Así de simple, ¿no? Y a veces no me alcanza, sí, a veces no te alcanza. Esa es otra variable que también es real, ¿no? Entonces voy a iniciar presentando lo que es un estado de resultados. Yo creo que todos están familiarizados con él. Es un estado de resultados simple, ¿sí? Un estado de resultados de negocios que tiene como concepto las ventas, el costo de ventas. El costo de ventas es lo que me costó la mercancía que voy a vender o la mercancía que produje para la venta, y la utilidad bruta. La utilidad bruta es la diferencia entre la venta y lo que me costó la mercancía. Si yo me dedico a la comercialización de teléfonos, si un teléfono me cuesta 20 pesos y lo vendo en 40 pesos, pues mi utilidad bruta son 20 pesos. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante de entender la utilidad bruta es que la utilidad bruta me tiene que permitir cubrir todo el resto de los gastos. Por eso los márgenes tenemos que tener bien calculados los costos de los productos. ¿Sí? Bueno, entonces la utilidad bruta ya la tengo definida aquí. Marqué gastos de operación para no hacer un desglose. En un negocio los gastos de operación, pago de servicios públicos, pago a proveedores, gasolinas, todo lo que hace que el negocio se mantenga operando. Nóminas, obviamente. ¿Sí? A la utilidad bruta le quito los gastos de operación, me va a dar la utilidad de operación. Esa utilidad de operación, desde el punto de vista de negocio, es clave, porque si yo en esa utilidad de operación salgo positivo y ya estoy pagándome un sueldo en los gastos de operación, mi negocio está siendo productivo, está siendo rentable. Salvo que traiga gastos financieros que se comen esa utilidad, pero operativamente mi negocio está siendo viable. Esa es la importancia de la utilidad de operación. ¿Sí? Pero si en la utilidad de operación salgo tablas, pero ya me estoy pagando sueldos, mi negocio no está en condiciones de crecer, pero me está permitiendo mantener un nivel de vida familiar. Si en la utilidad de operación salgo perdiendo, cuidado porque algo no estoy administrando correctamente mis gastos, entonces la operación del negocio ya me está costando y le tengo que meter dinero, de algún lado lo tengo que conseguir. ¿Sí? Entonces, estas variables, este estado de resultados, hay gastos financieros de un crédito, hay la utilidad que tengo ante el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se determina en función de la tasa de ingresos, en función de las características de la empresa, el PTU que está todavía definido por ley, y llegamos a una utilidad o una pérdida neta. Estos son estos resultados de un negocio. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de la utilidad neta? Porque es la que permite que el negocio crezca. ¿Sí? La utilidad neta va a permitir que el negocio crezca porque quiere decir que ahí yo puedo hacer reservas para mantener el negocio en condiciones de crecimiento. Puedo reinvertir en el negocio. ¿Sí? Aquí tengo un estado de resultados, si lo quisiéramos ver de alguna manera, familiar. Y resulta que tengo ingresos. ¿De dónde vienen mis ingresos? Yo como empresario, este es el ejemplo de un empresario, pues vienen de mis gastos, lo que me asigné de sueldo. Yo estoy suponiendo que me estoy asignando de los gastos de operación una cantidad. Ahí tomé nomás el ejemplo, no son coincidentes las cantidades.
pero tomo el ejemplo que de ahí sale mi ingreso. Y en una familia, desde el punto de vista de finanzas personales, tenemos diferentes tipos de gastos. Y aquí es donde viene el reto interesante para compaginar. Los gastos de primera necesidad, servicios básicos, agua, luz, teléfono, alimentos, medicinas, todo lo que implique que estemos bien, desde el punto de vista más básico posible. Luego vienen los gastos prioritarios. Son los gastos que nos permiten empezar a desarrollarnos. Son gastos prioritarios porque nos permiten educarnos, nos permiten establecer ciertas protecciones a nuestras propiedades, seguros de gastos, seguros de salud, ¿sí? Escuelas, capacitaciones. Luego vienen los gastos de segunda necesidad. Son gastos que nos permiten ya entrar a otro nivel, donde podemos tener a lo mejor acceso a gimnasios, a clubes deportivos, incluso es muy diferente tener un teléfono celular a tener un teléfono celular de determinada marca. A lo mejor en la actualidad un gasto prioritario es el teléfono celular, pero yo puedo tener un Motorola básico o tener el iPhone más moderno. Sí, a lo mejor en uno cumple un gasto prioritario y en el otro ya es un gusto que me quiero dar. Esos son los gastos que podemos nosotros considerar como gastos de segunda necesidad. Los necesito porque me permiten mantener un nivel de vida mejor. Luego vienen los gastos no prioritarios. Los gastos no prioritarios pues son aquellos que hago porque tengo capacidad de hacerlos. ¿Sí? Los lujos o los gustos que me quiero dar. Estoy hablando como familia. ¿Sí? Entonces, obviamente, cada uno en función de nuestros ingresos, pasemos este tipo de clasificaciones. Una persona con menor capacidad de ingresos podrá definir gastos prioritarios distintos a una persona con mayor capacidad de ingresos. Y al final tengo un sobrante o un faltante. ¿Sí? En este caso, lo importante es reconocer el tipo de gasto que tengo, porque en base a ese tipo de gasto voy a poder ajustarme el cinturón cuando sea necesario ajustarme el cinturón. ¿Sí? Los gastos, bueno, dejé por fuera los gastos financieros. Los gastos financieros son pago de créditos y si alguien le debe a alguna casa comercial, a algún banco, tiene una cundina, son tus gastos financieros. ¿Sí? Marqué con la letra A todo el tipo de gastos, porque ese tipo de gastos son los que nos determinan el nivel de vida. El nivel de vida que si soy empresario, me permite darme las capacidades que tiene mi negocio de generar ingresos. ¿Sí? Y bueno, lo importante es saber qué tipo de gastos clasifico en cada uno de estas qué gastos clasifico en cada una de las categorías, porque si se necesita abrocharse el cinturón, por la razón que sea, como nos ocurrió ahora con la pandemia, ¿cuáles son los gastos que puedo eliminar o cuáles son los gastos que puedo ir quitando? Pues a lo mejor los no prioritarios y muchos que tenían o que tienen negocios que atienden al mercado no prioritario, ¿sí? Pues a lo mejor sufrieron más porque mucha gente dejó de hacerlos, ¿sí? O los gastos de ir a un restaurante, por ejemplo, pues mucha gente dijo, espérame, yo no puedo salir o ya no puedo gastar en eso. Entonces empezamos a tener que generar ideas de negocios distintas. Y el otro punto importante es, dentro del presupuesto o el estado de resultados familiar, pues tiene que ver con ese sobrante o faltante, porque ese sobrante o faltante es clave no para el presente, sino para el futuro. Si ese sobrante o faltante, si ese sobrante, lo administro, lo voy a convertir en la fuente de ingresos futuros que pueda tener como familia, porque los puedo invertir, o me los puedo gastar y me los acabo. Pero si tengo un faltante, yo tengo que hacer un análisis de cómo están mis gastos para poder cubrir ese faltante. ¿Vale? Entonces, el estado de resultados, inicio con él porque al final de cuentas de ahí inician los orígenes de los ingresos de un negocio, a partir de las ventas. Igual en la familia, a partir de los ingresos. Pero también tenemos el concepto de estado de resultados. ¿Qué mide un estado de resultados? Mide, un balance general, mide los activos, el valor de los activos que tiene una empresa. Lo mismo ocurre con una familia, nomás que estos ejercicios no los hacemos hacia la parte familiar. Yo tengo activos, tengo pasivos. Activos es lo que tengo, ¿sí?
Pasivos es lo que debo para generar lo que tengo. Y el capital es lo que aporté para generar lo que tengo. Cuando uno inicia una empresa, generalmente es aportaciones de capital, ya sea dinero o equipos. Si yo puse una tortillería y yo compré la máquina, Alberto Guerra aportó 100,000 pesos de capital para comprar una máquina que se convirtió en activo de la empresa. ¿Sí? Esa sería la ecuación. Por eso se llama balance general, porque la suma del activo tiene que ser igual a la suma del pasivo del capital. ¿Vale? En un negocio, fue lo que decíamos ahorita, cuentas de banco, inversiones, inventarios, lo que debemos, le debemos a proveedores que nos dan crédito, impuestos que tengo pendientes de pago, préstamos que me hicieron, anticipos que me hicieron clientes para poderles surtir algún producto. Por ejemplo, si yo hago un proyecto de consultoría, a lo mejor me dan un anticipo de X cantidad para comprometer el desarrollo del proyecto. Si alguien tiene una mueblería y elabora muebles, pues recibe un anticipo para elaborar el mueble. Entonces, eso es un pasivo porque le debe a un cliente. Y capital, lo que decíamos, lo que invertimos. En la familia es exactamente lo mismo. Sin embargo, tenemos que hacer una reflexión sobre cómo estamos en esa parte. ¿Qué activos poseemos como familia? La casa, si tengo dinero en el banco, un auto, si tengo seguros, si tengo algún terreno, si tengo inversiones en alguna empresa, ¿sí? Yo como persona, diferente a la mía. Los pasivos, que es igual lo que debo, pues le debo al banco mi tarjeta de crédito, debo a las casas comerciales, le debo al Infonavit, o me descuento en Infonavit por el crédito que tengo, las cundinas, etcétera, ¿no? Y finalmente, mi capital se convierte en aquellos ingresos que yo tengo capacidad de invertir. Ese sobrante que traigo, yo puedo decidir si lo mantengo en mi casa como cuentas de inversiones o de ahorros o lo mando al gasto para cubrir pasivos, etcétera, etcétera. Entonces, al final son ejercicios similares, ¿sí? Que nos permiten reconocer de alguna manera que tengo que establecer criterios de administración financiera en mi casa, igual que los administro en el negocio. Si no lo hago en mi negocio, tampoco lo voy a hacer en mi casa. O va a ser más complejo hacerlo en la casa. ¿Sí? Muy bien. Tercer herramienta financiera que usan las empresas, que una microempresa puede usar, y para mí es la más importante para una microempresa, y es el flujo de efectivo. ¿Qué mide el flujo de efectivo? El flujo de efectivo mide la generación de ingresos en efectivo que voy a recibir para hacer frente a mis compromisos que tengo que cubrir de manera inmediata. Es lo que se llama la liquidez. Si yo hice una venta del mueble que les platicaba y me dieron el anticipo hoy, pero la diferencia me lo van a pagar 20 días después de entregar el mueble, mi flujo efectivo va a recibir ingresos 20 días después de que yo entregue el mueble. ¿Sí? Entonces, es importante considerar eso. Este es un formato sencillo de un flujo efectivo proyectado, ¿no? Y normalmente se proyecta el flujo efectivo para saber en qué momentos vamos a tener escasez de dinero. Normalmente tenemos un saldo inicial y vemos los ingresos de efectivo que tiene el negocio. Los ingresos pueden ser, si nos ponemos un poquito finos con el programa, pueden ser ingresos normales e ingresos, voy a decirle, extraordinarios. Ingresos normales son las ventas del negocio. Ingresos extraordinarios son préstamos. Pero cuando los préstamos se convierten en la forma de generar ingresos, cuidado. Entonces, si yo vendo a crédito, tengo que hacer cobro de efectivo. O cobranza que se va a repercutir en efectivo y las ventas que yo haga en efectivo más otros ingresos. Y las salidas, igual, pueden ser salidas normales de operaciones, salidas extraordinarias. Las salidas normales, pago a empleados, mercancías, servicios, ¿sí? Y las salidas, otras salidas pueden ser pagos de financiamientos. Yo no ubico un negocio cuya operación normal implique pedir préstamos y pagar préstamos. Eso se hace para proyectos. Sí, entonces eso es importante tenerlo bien claro. Entonces, al comparar ingresos con egresos en efectivo, yo voy a poder medir en el renglón de abajo el saldo en efectivo. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de poderlo proyectar? Si yo tuviera ingresos constantes y salidas constantes,
¿En qué momento voy a tener un saldo negativo? ¿Cuándo me va a hacer falta dinero? Porque entonces tengo que hacer una estrategia para o adelantar ingresos o retrasar gastos, o de plano solicitar un crédito que me permita hacer frente a este tipo de faltantes de dinero. ¿Sí? Si se diera este caso, que tengo un faltante, ¿qué opciones tengo? Bueno, pues lo que decíamos ahorita, adelantar ingresos, y si no puedo adelantar ingresos, bueno, pues ¿qué pasa si pido un crédito? Pues cuidado nada más, porque el crédito sí me va a generar un ingreso de manera inmediata, ¿sí? Que me va a permitir el flujo efectivo crezca de manera inmediata, pero me va a generar un compromiso de pago que va a generar salidas de efectivo de manera constante. Si yo pido un crédito a 6 meses, cada mes voy a tener que sacar dinero durante 6 meses. Recibí 50,000 pesos, los tengo que pagar en un año. Cada mes tengo que pagar una cantidad más los intereses. Entonces, ojo, si el crédito no me permite generar un ingreso adicional, lo único que voy a hacer es generar un gasto extra y eso puede poner en riesgo el negocio. Lo mismo ocurre cuando hacemos créditos de manera personal. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de negocio, yo tengo que asegurarme que los créditos que pido de corto plazo sirven para cubrir insuficiencia de capital de trabajo. Nueva mercancía, porque no me han pagado, pido un crédito, compro más mercancía, vendo la mercancía y pago el crédito. O sea, ese crédito lo voy a cubrir con el flujo normal del negocio. Pero si necesito adquirir una maquinaria nueva, tengo que asegurarme que esa maquinaria me va a dar capacidad de incrementar el volumen de producción, que me va a permitir generar más ingresos, que me va a permitir generar más utilidad, porque a través de esos indicadores es cuando yo voy a poder pagar de manera consolidada ese equipamiento que estoy adquiriendo. A veces cometemos el error en que no somos conscientes del impacto que va a tener el crédito en nuestro negocio, en nuestros ingresos y en nuestros gastos. Lo mismo ocurre en la parte personal. Si yo pido un crédito y ya estoy muy castigado en el flujo, no estoy teniendo sobrantes, ¿con qué voy a pagar ese crédito? ¿O es bajar el gasto de algo o es generar ingresos extras? ¿Sí? Bueno, voy a compartir ahorita, ya casi para terminar, un pequeño ejemplo donde voy a comparar los ingresos de una persona prestadora de servicios, ¿sí? Y lo voy a asimilar con el ejemplo que estoy, con los comentarios que acabo de hacer ahorita con las herramientas. Vamos a suponer que esta persona se encarga de hacer trabajos a domicilio, pueden ser pintura, impermeabilizaciones, plomerías, etc. Y normalmente él cotiza y trabaja con material y mano de obra. Eso es lo que él cotiza. ¿Sí? Y hay ocasiones en que el material lo compra él y luego le cobra al cliente. Y hay ocasiones en que el cliente tiene el material, simplemente la persona va, pone mano de obra y cobra su mano de obra. Y ahí tenemos una semana promedio, ¿sí? Una persona que en una semana compra 18,000 pesos de materiales y cobra 8,500 más o menos de mano de obra a la semana. Sin embargo, él recibe en total, porque muchas veces él compra de unas partes materiales, él recibe en total 26,000 pesos, casi 27,000 pesos al mes, a la semana, perdón. Si esto yo lo anualizo, es decir, me lo llevo a 52 semanas, esta persona en un año puede estar generando ingresos de 1,400,000 pesos. Pero cuidado, de esos ingresos, el material es algo que él tiene que pagarle a proveedores. Únicamente le tocan a él los 400,000 pesos de mano de obra. Eso vendría siendo sus ingresos sueldo. Si él fuera una persona que no se administra como empresa, tendríamos algo más o menos con estas características. ¿Sí? Tiene un saldo de efectivo cero al arranque, pero tiene un ingreso de 1,400,000. En ese año recibió 1,400,000. De ahí pagó materiales por 960 y pagó mano de obra por 440. Es decir, la mano de obra se la pagó completamente él. Eso significa que la empresa se queda sin flujo. ¿Sí?
Supónganse que se llama Alberto Guerra esta empresa. En este modelo, Alberto Guerra, empresa se queda sin flujo. ¿Por qué? Porque la totalidad de los materiales y la totalidad del sueldo se pagó a proveedores y se le pagó al trabajador. Si yo lo viera como desde el punto de vista del estado de resultados, esta empresa no tiene utilidad. Sí, vamos hasta aquí, ¿va? Bueno, ¿cómo se vería esto en un flujo de efectivo familiar? Esta persona tenía en su casa, la señora había ahorrado por ahí 1,500 pesos y él en el año le llevó a la familia 441,000 pesos de su sueldo. Y con eso, durante el año, pagó todos los gastos que aparecen aquí. ¿Sí? Pagó la despensa, los servicios públicos, las escuelas, todo lo que lleva a mantenimiento de una casa. Ahí hay gastos de primera necesidad, gastos prioritarios, de segunda necesidad, no prioritarios, etcétera, ¿no? Pues resulta que él se gastó en la casa 387,000 pesos en el año y le queda un sobrante de 55,000. Ese sobrante es, desde el punto de vista que quiero llevarlos, empresa, familia, ese sobrante es de la familia, no es de la empresa. Ese sobrante lo puede tomar y lo puede asignar a actividades de la familia. Pero si él se hubiera puesto como sueldo, no los 440, que se hubiera puesto a lo mejor 400,000 pesos, 400,000 pesos de sueldo, él le hubiera dejado 40,000 pesos a la empresa para que la empresa pudiera reinvertir en algo y además le hubieran quedado como 13,000 pesos de sobrante a su familia para invertir en un plan de ahorro, en alguna otra situación. ¿Sí? Entonces, no sé, hasta aquí la intención es, sé que esto es un reto para muchos porque es complicado separar, sobre todo cuando el gasto familiar no lo tengo totalmente identificado desde la perspectiva de qué puedo suprimir y qué no, o qué debo suprimir y qué no, porque al final de cuentas ya tenemos un nivel de vida y ese nivel de vida es complicado reducirlo. Quiero compartir con ustedes algunos tips, algunas ideas para mejorar la parte financiera, ¿sí? Y básicamente sería, tanto en el negocio como en la familia, tener un proyecto de ingresos. Generar un objetivo de ingresos periódicos, semanal, mensual o anual. Tanto en la parte del negocio, sobre todo en el negocio, porque es el que nos va a generar los ingresos adicionales, ¿sí? Que nos permita saber o corretear ese ingreso deseado, ¿sí? En el caso de elaborar un plan de negocios, ¿sí? En el cual yo pueda reconocer qué inversiones necesita. Me voy a quedar con el caso de esta persona. Oye, necesito comprar nuevas herramientas, necesito una camioneta que me facilite la movilidad, porque ahorita la que tengo ya está muy viejita. Entonces, ahí tengo que incluir las inversiones necesarias. Y ya de ver si esas inversiones las hago mediante un crédito o las hago mediante flujo del negocio. En las dos partes, negocio y familia, es importante clasificar los gastos. Así como hicimos gastos de primera necesidad, gastos básicos, gastos no prioritarios, en el negocio también tengo que identificar cuáles son mis gastos de operación y cuáles son mis gastos extraordinarios para poder hacer análisis en esas variables. Sugerencia que les hago a todos los empresarios, sobre todo los pequeños y micro, es asígnense una parte de sueldo. Aunque el negocio no te pueda pagar el 100% de lo que ahorita tú requieres, asígnate un sueldo, porque es una forma de medir si el negocio va realmente a poder sostenerte en el futuro o no. Si después de un año no te has podido subir el sueldo en el negocio, cuidado porque a lo mejor el negocio no está haciendo lo rentable que tú necesitas, ¿sí? Obviamente hay que elaborar presupuestos de gastos e inversiones y hay que buscar la manera de respetarlos. Llevar un registro de los gastos. Repito, muchos llevamos contabilidad, tenemos un contador, le pasamos las facturas y todo, pero si no da un análisis de ellos, si no estoy analizando, si no es pendiente, puedo estar haciendo omisiones o puedo estar generando gastos extras que no requiero hacer. En el caso de los proveedores que tienen materias primas y mercancía, ojo, tengan un muy buen control de inventario.
Y el control no nada más me refiero a que no se dañe ni se eche a perder la mercancía. Me refiero a que tenga la mercancía justa. Suena increíble. Trabajé hace algunos años un proyecto con un negocio abarrotero que se le echaron a perder refrescos. Si un refresco que es un producto de alta rotación se le echó a perder porque compró de más, porque lo tenía ubicado en una zona no adecuada y al final de cuentas se echa a perder y es dinero perdido. Entonces muchas veces mi flujo se ve afectado por la cantidad de inventarios que tengo. Para eso sirve medir la rotación de inventarios. Si tiene un sistema de información, lo puedes hacer. O simplemente, si llevas un registro, tú puedes saber para cuántos días tienes mercancía y si te conviene comprar más o no. Ahorrar e invertir, aunque sea poco, ¿sí? Pensando ya familiarmente, aunque sea poco, hay que ir generando un colchón, vamos, le llaman algunos, para el futuro. Y pensar a largo plazo. Sobre todo los emprendedores jóvenes, pensar a largo plazo. Ir separando algún flujo que les permita llevar a un nivel de ingresos que en el futuro se puedan convertir en algo relevante. Y para eso existe lo que se conoce el interés compuesto, que es en lo que se basan muchas inversiones. ¿Sí? Si yo invierto, si yo invierto 500 pesos mensuales a una tasa del 0.38% mensual, que equivale como a un 4% anual, durante 240 meses, que son 12, 24 meses, no, son 10 años, 20 años, 10 años, 12, 24, a 20 años, sí, a 20 años, yo estaría generando un valor futuro, si se mantuviera constante todo esto, de 195,000 pesos. Es decir, yo habría sacado 120,000 pesos, pero estaría recibiendo 74,000 pesos adicionales. Si puedo invertir 1,000, bueno, pues en lugar de recibir 74, recibiría 149. En eso se fundamentan mucho las inversiones que hacen de repente en los planes de ahorro para el retiro, en el valor futuro del dinero en el tiempo. Que lo puedo hacer a través de inversionistas, casas de bolsa, bancos, diferentes esquemas, ¿no? O en el negocio. Siempre y cuando yo vaya cuidando que mi negocio me esté dando las utilidades y tenga un fondo que me permita dimensionar esos ingresos. Y bueno, pues esto es lo que tengo preparado para la charla de hoy. Les agradezco, espero sea útil, les haya servido. E insisto, es complejo separar la familia del negocio, pero es importante poderlo hacer para poder tomar mejores decisiones desde el punto de vista de la empresa, microempresa familiar. Dejo de compartir pantallas. Si hay dudas o preguntas, en la mejor disposición de atenderlas. Muchas gracias, Alberto. Agradecerte siempre por tu participación y tu tremenda plática. Concordamos en muchos aspectos y como siempre agradecerte que nos estés acompañando el día de hoy en otro webinar. No sé, Pati, si te gustaría agregar algo más. Pues antes que nada agradecer al licenciado Guerra, la verdad una conferencia excelente con muchos tips y muchos consejos que muchas veces las empresas familiares no toman en cuenta o el jefe de familia tiene ceguera de taller y continúa haciendo las cosas como se lo enseñó su papá o como él aprendió. Se está dando lo que él aprendió, pero no es que sea lo correcto, ¿verdad? No sé si alguno de los participantes, licenciado Vela, tenga alguna pregunta, algún comentario que hacer. ¿Pueden abrir sus micrófonos? O ponerlo en el chat, no sé, alguna pregunta que tengan. Como gusten. Pueden abrir el micrófono o ponerlo en el chat para poder participar. No creo sé, que creo que hasta el momento no hay alguna pregunta o participación. De igual forma, si llegan a tener alguna, pues ya podemos hacérsela llegar a Alberto a través de algún correo. Alberto, no sé si te parece. Claro que sí, ya sabes, Eduardo, que estamos en la mejor disposición de colaborar con la Secretaría, con la red. Perfecto. Yo quisiera preguntar algo, si me lo permite. Sí, adelante. Ese material,
¿Esos ejemplos los pueden compartir, Alberto, o no? Sí, se lo hago llegar a Eduardo. Nada más déjenme terminar una sesión y le comparto la presentación con todo gusto. Sí. De igual forma, comentarles que esta conferencia, como las anteriores y las posteriores en webinar, nosotros las tenemos en nuestro canal de YouTube, Webinar Puro Sinaloa. El día de hoy por la tarde ya estará también esta conferencia en la plataforma para que la vuelvan a retomar, y así como los temas que se han pasado en días anteriores. Solamente se busca por Webinar Puro Sinaloa y el tema de la conferencia. Y claro, también se puede compartir la presentación si el licenciado Guerra no las comparte. Claro que sí. Ok, muchísimas gracias. Perfecto, igual me pueden dejar su correo por el chat, yo lo tomo de ahí, ya que el licenciado me mande la presentación, yo se las mando, y como decía Patti, de igual forma en YouTube, pues, hacer uso de la tecnología y replicar un poquito la plática, ¿no? Sin más por el momento, Alberto, pues agradecerte mucho que nos acompañaras, a todo el equipo de FOSIN, a los acreditados también que estuvieron en la plática, a Patti, a todo el equipo de webinar, pues agradecerles siempre la disposición y decirles que estamos a la orden y a seguir trabajando por la economía aquí en Sinaloa, ¿no? Claro, muchas gracias y seguimos en contacto. Que estén muy Perfecto. bien. Excelente día. Gracias. Igualmente, muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.